Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores y a este video tutorial donde podrás aprender a realizar este hermoso modelo de diadema. Como pueden ver, está muy lindo. Vean este detalle que tiene acá en la parte del frente, y les cuento que está súper fácil de hacer porque estamos utilizando puntos muy básicos del crochet. Si te gustaría ver otros modelos de diademas, acá arriba les voy a dejar el link de algunos que tenemos en el canal que han gustado mucho. Espero que te des una pasadita por allá, y si te gusta no olvides darle like a esos videos y a este también. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, y activando la campanita podrás recibir notificaciones cuando subimos un nuevo video. Vamos a necesitar lana, aproximadamente unos 50-60 gramos para la talla de adultos, así que con esa referencia pueden calcular lo que van a necesitar para las tallas más pequeñas. Esta lana viene recomendada para tejer con ganchillo de 5 milímetros, y ese es el que vamos a utilizar, de 5 milímetros. Vamos a necesitar una cinta métrica, una tijera, dos ganchitos marcadores. Si no tienes de estos, puedes utilizar un trocito de lana que sea de cualquier color diferente al que estás utilizando, y también vamos a necesitar una agujita lanera. Bueno, vamos a comenzar con un nudito deslizado y luego vamos a tejer nuestra cadena de base con las cadenitas que nos queden bien flojitas. Es importante que queden bien flojitas, y vamos a tejer la cantidad de cadenas que sean necesarias hasta alcanzar la medida que estemos utilizando para la diadema, ya sea con la medida de la cabeza de la persona para quien lo vamos a realizar, o como siempre en la cajita de descripción les dejo las medidas como referencias para diferentes tallas. Entonces vamos a continuar tejiendo nuestra cadena bien flojita hasta que tengamos esa medida que necesitamos. Ok, ya tenemos nuestra cadena de base. He realizado 60 punticos y mide 50 centímetros, que es para la talla de adultos. Ahora vamos a ir por toda la cadenita verificando que esté derecha. Llegamos a la primera cadenita y vamos a hacer un punto deslizado colocando el ganchillo allí. Tomamos una lazada y hacemos punto deslizado. Y entonces ya tenemos nuestra base para comenzar a tejer la diadema. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los ganchitos marcadores en el lugar que va a quedar más delgadito y la parte que va a quedar del lado del frente. Entonces vamos a tomar nuestra cadenita de base de esta manera, nos vamos a este lado, ubicamos la cadena que tenemos en el medio y vamos a contar 4 puntos hacia este lado. 1, 2, 3, 4. Acá en el punto número 4 colocamos el ganchillo, el ganchito marcador, y luego contamos 4 puntitos hacia este lado. 1, 2, 3, 4, y colocamos el otro marcador en este puntito. Entonces este es el espacio que va a quedar del lado del frente, el que queda un poquito más delgadito, y para las tallas más pequeñas pueden realizar menos puntitos. En lugar de 9 pueden realizar 8 o 7 o hasta 6, dependiendo de la talla que estén realizando. Entonces ahora sí vamos a comenzar a tejer nuestra primera vuelta, y vamos a comenzar con una cadena. Tomamos lazada y en este mismo huequito, este que tenemos acá, vamos a colocar el ganchillo, sacamos una lazada y ahora tenemos 3 aritos en el ganchillo. Vamos a pasar este que tenemos acá por debajo de estos dos. Ahora vamos al siguiente, tomamos lazada, colocamos el ganchillo en la siguiente cadena y vamos a realizar igual. Pasamos el primer arito por debajo de estos dos y listo. Ahora en el siguiente pasamos este por debajo de los dos, y así vamos a continuar tejiendo hasta que lleguemos
acá donde tenemos el primer ganchito marcador. Ok, llegamos donde está nuestro primer marcador. Ahora lo que vamos a realizar es puntos deslizados desde este primer puntito que tenemos acá. Entonces, sin tomar lazada, vamos a colocar el ganchillo allí donde está el marcador. Sacamos y hacemos punto deslizado. Vamos al siguiente, otro punto deslizado. Y así vamos a tener un total de 8 puntos deslizados. Ok, aquí llegamos donde tenemos el otro marcador, hacemos el último punto deslizado allí. Y luego a partir del siguiente espacio comenzamos con el mismo punto que trabajamos anteriormente, que es tomando una lazada, colocamos el ganchillo y luego pasamos el primer arito por debajo de los dos. Y así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al final. Ok, ya dimos toda la vueltita, ahora vamos a cerrar con punto deslizado acá en el primer punto que realizamos al iniciar esta vuelta. Cerramos con un punto deslizado y ahora para la vuelta número 2 vamos a tejer una cadena y vamos a girar. Ahora nos vamos a regresar por este lado
Entonces tomamos una lazada y vamos a comenzar a tejer desde este primer punto que tenemos acá, y a partir de esta vuelta vamos a tomar solo la hebra que está en la parte de atrás de la cadenita, esta que se forma acá atrás. Colocamos el ganchillo en el centro, pasamos hacia atrás, tomamos una lazada y continuamos tejiendo el punto, que es pasando este arito por debajo de estos dos. Vamos al siguiente, tomando solo la hebra de la parte de atrás y sacamos por los dos aritos. Pasamos y pasamos este por debajo de estos dos, y así vamos a continuar hasta llegar donde tenemos el ganchito marcador. Ok, ya hemos llegado acá al lugar donde tenemos el marcador, que es este punto que está acá. Vamos a tomar la hebrita de la parte de atrás, ok, como hemos venido realizando, pero ahora vamos a tejer puntos deslizados desde acá hasta acá donde está el otro marcador. Acá llegamos donde está el otro marcador y tejimos los puntitos desde acá hasta acá, puntos deslizados. Ahora continuamos a partir del siguiente punto realizando la misma secuencia. Tomamos lazada y pasamos este por debajo de los dos, y así continuamos hasta llegar al final de esta segunda vuelta. Ok, ya llegamos aquí al final de la vuelta. Vamos a cerrar con punto deslizado en el primer puntito, y para la vuelta número 3 vamos a iniciar de la misma manera que hicimos en la vuelta 2. Hacemos una cadenita y giramos nuestro tejido. Comenzamos a tejer desde el primer puntico que tenemos acá, solo tomando la hebra de la parte de atrás, y pasamos el primero por el resto de los aritos, y así continuamos esta misma secuencia hasta llegar a donde tenemos el primer marcador. Allí tejemos puntos deslizados desde acá hasta acá y continuamos con el mismo punto el resto de la vuelta, y básicamente es lo que vamos a repetir el resto de la diadema, girando vuelta tras vuelta el tejido, y lo vamos a repetir la cantidad de veces que nosotros queramos hasta que tengamos el ancho de nuestra preferencia. Eso va a depender también de la talla que estemos realizando. Entonces vamos a continuar repitiendo esta misma secuencia hasta que tengamos la medida que queremos que tenga de ancho esta diadema. Ok, vean cómo está quedando la diadema. Acá he realizado 12 vueltas y esta mide de ancho casi 10 centímetros. Ok, entonces cuando ya tenemos el ancho que deseamos que tenga nuestra diadema, vamos a cortar el hilo, y antes vamos a hacer una cadena, jalamos un trocito y cortamos nuestra hebra por acá, sacamos por completo, y ahora con ayuda de la agujita para lana vamos a ocultar ese trocito de lana que nos quedó por allí, y así aseguramos que no se vaya a soltar.
Muy bien, ya hemos cortado esos trocitos de lana, los hemos escondido que no se vayan a ver y con eso hemos terminado el paso a paso de esta súper fácil diadema. Como pudieron ver, utilizamos puntos súper básicos del crochet, así que espero que les haya gustado mucho este tutorial. No olvides darle clic en el botón que dice me gusta, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que así puedas recibir notificaciones cuando subimos un nuevo video. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.